noches, chicos. Hoy nos va a tocar hablar sobre la educación cívica, introducción al derecho. Bueno, la educación cívica ha tenido tres orientaciones en el país, ¿no? Primero, los chicos en primaria le han dado fechas cívicas, ¿no? Y fechas importantes al calendario a nivel mundial, ¿no? En cambio, ya en secundaria le han dado libros o textos de divulgación ciudadana, ciertas reglas básicas de convivencia, ciertos principios que debe tener la persona a relacionarse en ciertas instituciones educativas, privadas, empresarias. Pero en cambio, lo que pide el examen de admisión, ¿no?, actualmente es la educación cívica, pero sobre todo como introducción a la ciencia del derecho. Pero primero recordemos, la educación cívica viene de dos voces griegas, ¿no? Educatio y civis, que es formar o enseñar al futuro ciudadano. Es más, es una disciplina, o sea, un conjunto de reglas que se va a transmitir al futuro ciudadano. Es decir, estas reglas tienen que transmitir principios, valores éticos, patrióticos, propios del país y sobre todo nacionales. El acervo cultural, sus costumbres, sus buenas costumbres. Los griegos pensaban que los seres humanos, ¿no?, al vivir en comunidad, en la ciudad, necesariamente desarrollaban buenas costumbres. Y a eso nosotros llamamos un acto moral de vida positiva. Bueno, eso le decía el buen Aristóteles. Pero ahora nosotros sabemos con la realidad peruana que no toda persona que vive en la ciudad de Lima o Callao necesariamente es una buena persona. Pero en fin, eso se planteaba por los griegos. Entonces, ¿qué es la educación cívica? Es la formación al futuro ciudadano en los valores propios del país. ¿Ya? Para ello tenemos que utilizar ciertos principios o ciertas reglas o fundamentos que se toman a nivel mundial, sobre todo por las cartas internacionales como da la ONU. En este caso tenemos que reconocer un principio que viene del acervo cultural, ¿no?, de la filosofía, el enfoque liberal. ¿A qué me refiero? A la persona humana. ¿Qué es una persona humana? Es todo ser humano que tiene ciertos requisitos inalienables, ciertos requisitos imprescindibles y que él mismo no lo puede derogar o derivar o eliminar porque se le da la gana. Entonces a ello se le llama persona humana. Entonces, cuando nosotros formamos a los chicos en la educación cívica actualmente, estamos formando no solo a un ciudadano del país, sino le estamos inoculando, lo estamos concientizando de sus derechos cívicos, políticos, liberales, ¿no? Eso ya se habla, si vamos a hablar un poquito de filosofía, ¿no?, desde el siglo XV y XVI, ¿no?, con Rousseau o John Locke. En fin, entonces, ¿cuál sería su importancia si es que queremos nosotros formar a este nuevo ciudadano? Bueno, la importancia implica que esta persona tiene que aprender a convivir con sociedad, porque toda persona va a reconocer, en fin, que es libre, es una persona que actúa a conciencia, pero ojo, al ser libre no es solo una facultad, es también una responsabilidad. Nadie es libre necesariamente por naturaleza si no está exenta de deberes. Y eso vamos a hablar más adelante, que es un deber, la autoexigencia de lo bueno, es decir, el reconocimiento de lo privado y lo público. A eso yo llamo convivencia social. Es decir, nadie puede hacer lo que se le viene en gana porque quiere hacer, ¿no? Una persona es libre, pero eso sí, no puede chocar con la otra persona. Tiene que aprender a respetar al otro, que es igual que él, pero que es totalmente diferente, es otra persona, ¿no? Es por eso que es importante que toda persona desde pequeños reciba esta educación cívica, ¿no? Primero, para un reconocimiento ético. ¿Qué quiere decir? Reconocimiento como persona, y es obvio reconocer a los demás como personas. Si nosotros podemos poner un ejemplo, actualmente ahorita, con esto de la pandemia y la cuarentena, hay muchas personas que no se reconocen a sí mismos como cívicos, ¿no? Porque no respetan las reglas y lo peor, no respetan al otro, a los demás. Ahora, entonces, eso es por un lado la importancia
¿no? La formación ética es reconocimiento de la vida de la persona propia, pero en la interrelación con los demás. Ahora, vamos con el sentido patriótico, la llamada interiorización de los valores propios del país. Bueno, actualmente, en verdad, se está dejando de lado los ribetes un poco nacionales, ¿no? Por toda la concominancia histórica que se ha dado de las guerras mundiales y el nacionalismo, ¿no? Extremo, radical, como se quiera llamarle, ¿no? Pero eso no niega los valores propios de un país. Todo país es obvio que tiene una conciencia cívica, es decir, una conciencia al cual se forma, es decir, que soy peruano, ¿no? O soy colombiano, soy brasileño, soy norteamericano. Entonces, estos valores primordiales se supone que no solo son valiosos, sino que me permiten desarrollarme como persona. Es decir, tienen una virtud moral y una cualidad legal, es decir, hay un respeto de normas. Y al final, nacional. Aquí se me refiero a las costumbres y usos válidos que tiene esta persona. Una cosa es respetar las fechas cívicas, patrióticas, y otra cosa es respetar nuestra cultura, ¿no? Recordemos que el Perú es un país, pues, multicultural, tiene muchas culturas dentro de su propio acervo, ¿no? Y eso lo podemos ver en la comida y en la idiosincrasia, es decir, un conjunto de valores y creencias que tiene una persona en una determinada región. Eso ya lo hablaba el señor José María Arguedas. Entonces hay que hacer la diferencia. Los valores patrióticos es propio del país de manera general. En cambio, los valores nacionales es propio de una región que engloba un país, ¿no? Claro, se está dejando de lado ahora por un nivel más universal, por el nivel ético, cívico y político, por ese enfoque liberal, que una persona es libre y puede terminar su vida como le plazca, pero sí, respetando al otro, ¿no? Como principio básico de su relación con los demás. Bueno, vamos al civismo, ¿no? Como te dije, si queremos formar este futuro ciudadano, es obvio que lo cívico, lo ciudadano, ¿qué es? Y entonces vamos a su importancia. Al decir cívico, estoy diciendo cómo enseño a esta persona a vivir en comunidad. ¿Qué requisitos tiene? Si es importante, ¿no?, relacionarnos con los demás y de una manera buena o positiva, ¿cómo yo le enseño? De eso se trata la disciplina de educación cívica. ¿Cuáles son las pautas o normas que va a seguir esta persona en su vida privada y en su vida social? Ojo, en su vida privada como normas de conductas que no puede romper en su virtud legal, pero su vida privada puede asumir una conciencia libre. Es obvio de una orientación liberal en la vida. Entonces, vivir en comunidad implica reconocimiento de estos principios inalienables que llamamos persona humana, que es el respeto y la defensa de lo que llamamos dignidad. La dignidad humana es propio de la persona, que quiere decir que toda persona es valiosa por su propia naturaleza, por su propio requisito, que es una persona. Es el principio básico que se desarrolló en el enfoque liberal y que se instituyó después de la Revolución Francesa como un principio de ley, como un principio cívico, ¿no?, ya en 1789. Y de ahí se desprenden los famosos derechos y deberes, ¿no? Bueno, mayormente acá en la educación cívica le damos más importancia a los derechos, ¿no? De ahí vienen los derechos fundamentales, que vamos a hablar. Pero todo derecho necesariamente me impone un deber. ¿Qué es el deber? La acción del individuo. ¿Qué es el derecho? El principio o norma reconocida. Acá tenemos principio facultad, ¿no?, que desarrolla una persona en su manifestación como ser humano. Un requisito del ser humano es que tiene derecho a la vida. Nadie puede matar a otra persona porque le viene en gana. Y por lo tanto respetarla como persona, ¿no? Otra cosa más, ¿no?, toda persona tiene derecho a la libertad, que quiere decir tiene conciencia, ¿no?, de ser él mismo, tener una actitud, pues, ante la religión, ante ciertos valores, es decir, él puede manejar su vida como le plazca, pero eso sí, no chocando con el Estado ni con el otro, ¿no? El deber es la autoexigencia de lo bueno, pero hay dos clases de deber: el deber legal y el deber moral. El deber legal se refiere que es propio del Estado. El Estado es el único ente social, ¿no?, el único ente social el cual puede someter la voluntad del hombre, ¿no? Por eso tiene
principio coercitivo y coactivo, que quiere decir amenaza y castiga, ¿no? En fin, ese es con el Estado. O sea, el Estado nos impone a través de la Constitución, nuestra Carta Magna, ciertas reglas que son conductas legales. Y si nosotros no respetamos, es obvio que vamos a recibir un castigo, ¿no? Pero hay otro deber, el deber moral, que es con la otra persona, que es con la familia, que es con la sociedad. Este deber moral es propio de los valores propios, vale la redundancia, de la persona, ¿no? Tiene que ver con la virtud moral, tiene que ver con su enfoque de vida, con su visión, con sus normas básicas. Por ejemplo, una persona puede ser responsable con un trabajo, pero otra persona simplemente desea o quiere ser irresponsable con un trabajo, con una tarea asignada. Es obvio que para eso no hay un castigo, ¿no? Eso depende de su persona, si él asume las consecuencias, ¿no? Eso lo podemos hablar un poquito más en ética, ¿no? ¿Quieres saber qué es una persona con ética, que desarrolla una moral buena? Pues tienes que preguntarte por dos cosas. Por su conciencia moral, es decir, asumir, en este caso, una convicción moral, religiosa, política o social. Y sobre todo, ¿quieres saber si es buena esa persona? Su responsabilidad ante los demás, ante sí mismo. Es decir, asumir las consecuencias de sus actos. Es obvio que eso escapa, ¿no?, al Estado, ¿no? El Estado no puede castigar por eso. Puede haber reprobación moral o social, ¿no?, pero no choca al Estado. Pero ojo, hay que hacer la diferencia, pues, ¿no? Un asesino o violador es obvio que el Estado lo castiga porque ha matado a una persona, ha faltado a la vida, que ese es un principio del derecho del Estado. Pero la reprobación moral es que de las personas, es obvio que un asesino no puede ser lanzado como un héroe, en este caso, si ha matado a un niño, qué sé yo. Entonces, ahí estamos hablando del deber, ¿no? La autoexigencia de la persona, la autoexigencia de lo bueno. Y es obvio que mayormente el deber moral implica o impone qué valores yo tengo como persona, ¿no? Por eso está determinando una conducta, ¿no? Hay que hacer esa gran diferencia entre la ética y la moral. Ojo, que son dos cosas que se relacionan, pero son distintas. La ética, principios que rigen mi vida. La moral, la acción o conjunto de acciones que me genera una actitud, ¿no? Y ahí puede ser mi conducta buena o mala. Pero eso se puede hablar en ética. Bueno, y los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en la educación cívica formamos la conciencia, ¿no?, de un nuevo individuo, ¿no? En este caso con valores propios, ¿no?, del Estado, ¿no?, del país y también del mundo, ¿no? El enfoque liberal básico, ¿no? Y a su vez reconocimiento de esos derechos básicos de la persona, que ahora creo que toda persona los reconoce a nivel mundial, que son los derechos de primera generación. ¿Cómo nacen estos derechos de primera generación? Bueno, te lo expliqué. Son los primeros derechos en defensa de la dignidad de la persona, que nace en la Revolución Francesa en 1789. ¿Ya? Y que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de la ONU, fue instituido como una Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y eso qué contiene? Contiene pues estos tres requisitos que lo daba el señor Locke ya en el siglo XVI y XVII. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, que para el señor John Locke era el Estado que tenía que proteger esos derechos inalienables de la persona humana, valga la redundancia. De ahí se formaron los primeros derechos de generación, la libertad de tránsito, de conciencia, etcétera, etcétera. Y después vienen los derechos de segunda generación, que vamos a tratar más adelante. Los derechos de segunda generación son los derechos del bienestar, derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, en fin, a llevar una vida buena, ¿no? Y después vienen los derechos de tercera generación, que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, que son los derechos a la libertad o a la autonomía de los pueblos, derechos al cuidado del ambiente, que ahora está muy de moda, y sobre todo derechos al patrimonio de la humanidad, que es valioso para el ser humano, y protegerlo no solo para una región o un país, sino para la humanidad completa. Entonces, esto, como es una clase introductoria, termino con esto, ¿no? Actualmente para la educación cívica es enseñarte las normas básicas del derecho, ¿no? ¿Cómo cuáles? La Constitución política. Ya debe estar manejando la Constitución política
¿no? Básicamente, que de ahí se desprende varios documentos, pero un documento fundamental de normas, ¿no? Legales, ¿no? En este caso, pues, es es el Código Civil, ¿no? En fin, más adelante vamos a trabajar esto.